Levanta y viene. Bueno, Moca, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué decís? Acá estamos con Lautaro, con Dipi, los demás andan por ahí, los eché para estar tranquilo. ¿Cómo? ¿Qué anduviste viendo, Edgardo? Bueno, no hay grandes sacudones, ¿no? Ahora tenemos el tema de la elección de Estados Unidos, ¿no? No sé en cuántos países se formará la línea de los partidarios de uno u otro candidato en Estados Unidos como se forma acá, ¿no? Es una cuestión muy rara, ¿no? Y se insiste con una tosudez extraordinaria de las grandes diferencias que habría entre un gobierno de Trump y un gobierno de Kamala, ¿no? Yo soy muy escéptico de eso, ¿no? Yo soy muy escéptico y muy partidario de que la Argentina mire más la realidad mundial desde el punto de vista de su lógica, de sus intereses, porque comprar la ilusión de que un resultado X en Estados Unidos nos va a traer recuperación me parece que es bastante irresponsable, porque además no tiene comprobación en ninguna experiencia histórica. Cada uno de los partidos de Estados Unidos ha tenido diferentes políticas, sobre todo en materia de política exterior, pero hay columnas centrales del proyecto norteamericano, del proyecto de hegemonía norteamericana en el mundo que no se mueven. Yo creo que yo no soy partidario de alinear unos y otros sectores de la Argentina en torno en torno a cada uno de los candidatos. Eso me parece que genera además una expectativa que jamás se cumplió. En general se dice que los gobiernos de los demócratas son gobiernos más democráticos. Yo no lo vi nunca. Yo me acuerdo de la época de Obama, de esa época de los demócratas y de otras, pero no quiero entrar en detalles. Me refiero más que nada a algo llamativo. No sé si en muchos países del mundo se reproduce esta cuestión de barras, digamos, asociadas, alineadas con cada uno de los dos candidatos. Es un deporte bastante argentino. Pero no compartís la idea de que Trump le bancaría más estupideces o maldades a Milei. Bueno, pero ¿eso es bueno o malo? Porque alguna gente festeja eso de que festeja algo que no va a ocurrir, que es que con un triunfo de Trump se facilitaría, por ejemplo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé cómo se les ocurre, se les ocurren esas ideas, y mucho menos cómo esas ideas absolutamente trasnochadas se convierten en razonamientos de alta política, ¿no? Creo que ahí hay un punto muy oscuro de nuestra opinión pública, por decirlo de alguna manera, donde operan, por supuesto, los grandes aparatos comunicativos, creando sobre todo la ilusión de un Estados Unidos pacífico, democrático, que se lleva bien con el mundo, cuando todos los días nos enteramos de las extraordinarias acusaciones que recibe Estados Unidos del mundo cada vez que miramos lo que pasa en la guerra de Ucrania, lo que pasa con los grandes temas ecológicos. Estados Unidos es una potencia muy cerrada a la recuperación de un planeta Tierra equilibrado de otra manera. Yo creo que una cosa es pensar en las declaraciones, en las encíclicas, en los pronunciamientos del Papa, donde sí se encuentran corrientes de impulso, de opinión para un mundo más justo, digamos. De Estados Unidos nunca he podido participar en nada que vaya en esa dirección. No hay eso en Estados Unidos, porque Estados Unidos se comporta como lo que es la primera potencia militar mundial, en un tiempo además en que su hegemonía está muy comprometida, porque ha cambiado mucho la faz del mundo en estos años, sobre todo con la emergencia de la experiencia china, pero la experiencia china está asociada a un conjunto muy grande de países, del que pudo llegar a formar parte de Argentina el año pasado, que
que exploran otras vías de desarrollo. La economía del dólar, por ejemplo, está muy debilitada, ya no es un monopolio del comercio mundial por la divisa norteamericana. Empiezan a aparecer monedas de muy diferentes países, no todos ellos potencias mundiales, pero países que buscan asociadamente un modo de defender su comercio, de defender su soberanía económica. Eso no, con eso ni los demócratas ni los republicanos tienen nada que ver. Por ahora, ojalá que eso en algún momento cambie. Yo soy un poco escéptico de que cambie, pero bueno, siempre se puede esperar un cambio. No hay a la vista en ninguno de los dos candidatos que empiezan hoy a disputarse la presidencia una agenda clara a ese respecto, ¿no? Edgardo, Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, hay una preocupación que por lo menos empezó a circular en la literatura periodística que tiene que ver con la posibilidad de que así como Trump no quería reconocer su derrota en el turno electoral anterior, tal vez ahora que se pronostica un resultado cerrado, tampoco en caso de que pierda. ¿Vos no temés a un escenario de radicalización de cierta barbarie que trae aparejada a Trump? Sí, yo realmente creo que ese es un temor real. Ajá. Ese es un temor real. Yo creo que ahí hay una diferencia, no tanto en el rumbo, y no tanto en aquellas cuestiones de rumbo que competen a la Argentina y pueden favorecerla o perjudicarla. Yo ahí me declaro bastante escéptico, como ya de alguna manera dije al principio. Pero yo creo que efectivamente son dos culturas políticas diferentes, no la de los demócratas y la de los republicanos, sino la de los demócratas y la de Trump. Trump es una especie de expresión de desobediencia, de incorrección política, que por eso atrae fuera de Estados Unidos y dentro también a muchos sectores populares. Eso es así con Trump. Ahora, a la hora de evaluar eso hay que hacer prolijamente las cuentas entre beneficios probables y costos seguros, ¿no? Porque una situación de inestabilidad política y de bolsones de violencia en Estados Unidos no es un tema menor, y no es un tema que pueda ser mirado con expectativa. No hay que pensar que una situación convulsiva en Estados Unidos pueda traer algún beneficio a los países que sufren la hegemonía de Estados Unidos. Eso no. El programa de fondo, se podría hablar de diferencias en cuanto a que Trump en su momento levantó más una visión fordista, una visión de recuperación del trabajo, de recuperación de empresas que empezaron en las últimas décadas a funcionar deslocalizadas, es decir, fuera del territorio de Estados Unidos, con el consiguiente perjuicio de los trabajadores que quedaron afuera. Todo eso es una realidad de política económica norteamericana que puede tener una importancia. Yo no creo que sean tantas las diferencias, pero evidentemente las hay. Que tiene eso, además tiene que ver con la historia político-ideológica de republicanos y demócratas. Los demócratas tuvieron siempre una impronta globalista más clara. A veces se interpreta por globalista un mar de ventajas y de virtudes. En general se trata de una apuesta justamente a un lugar hegemónico, muy duro de Estados Unidos en el mundo, y del otro lado hay una visión más, por lo menos en apariencia o en ciertos aspectos, más nacionalista, más defensora del trabajo de los propios, más de mayor preocupación por las condiciones económicas populares, por los precios, los salarios. Eso es una tradición que Estados Unidos no sigue mucho, una tradición rígida. Esta idea se formó a partir de algunas experiencias que se pueden recoger de uno y otro partido. Pero a la hora de los grandes episodios globales, la guerra de Vietnam, la invasión de Afganistán, la intervención en Medio Oriente junto con el fascismo israelí, todo eso, si a mí se me escapa, por ahí algún oyente me puede ayudar de algún ejemplo en el que las cosas se hayan cambiado en profundidad. Hubo un momento que abarcó incluso una parte de un gobierno demócrata y otra parte de un gobierno republicano,
de una política de Estados Unidos en Medio Oriente que tuvo avances concretos, pero justamente después de eso recrudeció el terrorismo, que siempre es sospechoso de manos poderosas, ¿no? Generalmente cuando aparecen los fenómenos de terrorismo en los países que están en situaciones cercanas a la guerra, siempre está la duda de hasta qué punto estas cosas no son manipuladas. No hay que olvidarse de lo que suele recordar Cristina en las reuniones de la ONU, ¿no? ¿Quién es el que inunda? ¿Qué potencia es la que inunda de armas letales y de armas de enorme poder destructivo al mundo? No sé, no me parece que sea China, ni me parece que sea Rusia la que hace eso. Por supuesto que nombré a dos potencias que no tienen, digamos, mucha debilidad en esos frentes, pero el gran eje del comercio de armas, de la promoción de grupos terroristas locales, es muy conocido y muy divulgado, que eso está en Estados Unidos. Edgardo, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Bien, concuerdo con el análisis que haces de que ninguno de los dos candidatos pueda traer algún tipo de beneficio a nuestra región, a nuestro país en particular. Sí tenemos un antecedente de quién puede hacer daño, ¿no? Porque Trump habilitó u operó para el préstamo que recibió Macri para intentar ser reelecto, ¿no? Sí, quizá eso sí. Es algo que curiosamente es algo que suelen hacer los demócratas, pero esta vez lo hicieron los republicanos, tenés razón. Pero la pregunta más allá de eso, vos describiste muy bien cuáles son las políticas de Trump, y es diametralmente opuesto al pensamiento filosófico, político de Javier Milei. Entonces la pregunta que te hago es ¿por qué Javier Milei se refleja tanto o apoya tanto a Trump? Y no solo Milei, sino sus seguidores tienen toda la estética y toman toda la estética de Trump, usan incluso los lemas de Trump de Make America Great Again, lo usan acá también. ¿Por qué pensás que se da esa Sí, es llamativo. Lo que pasa es que la comunión, según mi punto de vista, la comunión entre los grupos de extrema derecha de Argentina con Trump tiene más que ver con un lugar, yo diría, filosófico político. El libertarismo extremo es una fuerza que descree de todo control, de toda regulación, de toda intervención estatal, en forma de dogma. Son profundamente dogmáticos. Curiosamente, lo que decís vos es cierto. En esos dogmas siempre aparecen contradicciones, porque gobernar la principal potencia del mundo no es apretar dos botones con las consignas que más o menos siempre se sostuvieron. Es una cuestión bastante más compleja. Yo creo que para mí la respuesta a lo que vos decís está en un entusiasmo que provoca en la masa de simpatizantes, sobre todo jóvenes, de Milei, este desparpajo con que Trump ataca lugares, lo que él dice que son lugares comunes de los woke, de los progresistas, en esa repugnancia por todo lo que huela a derechos sociales, a incluso derechos individuales, derechos de las mujeres. Ahí hay un engarce entre la filosofía de la ultraderecha norteamericana, que finalmente es la que favorece la votación de Trump, entre la ultraderecha norteamericana y la ultraderecha argentina, y yo diría la ultraderecha mundial, porque Trump se ha convertido en un personaje que, ciertamente por el hecho de ser un jefe político principal en la principal potencia mundial, atrae mucho a los devotos de esas... Es la expresión más material que tiene hoy la ultraderecha en tanto posibilidad de gobierno, y sobre todo posibilidad de gobierno en un país que decide muchas cosas importantes. A mí me parece que no hay mucha racionalidad ahí, ¿no? Hay una pertenencia espiritual. Eso funciona mucho sobre bases de pensamiento mesiánico, ¿no? De pensamiento inclinado a la religiosidad como termómetro de la política. Por lo tanto, esa parte de la cuestión norteamericana yo diría que es la más peligrosa, porque
un Estados Unidos, imaginando un Estados Unidos con una derecha sacada de quicio, violenta y agresiva, que además fomenta la agresividad y la violencia en el mundo, es un temor verdaderamente importante. Yo no lo veo, no es que no lo vea en los republicanos, no creo que la línea divisoria sea tan poderosa, tan profunda como la que a veces queremos creer, para ilusionarnos de que, si bien no nos alcanzan las fuerzas a Argentina y sobre todo a Sudamérica, a la experiencia regional de América del Sur, no le alcanza la fuerza para imponer determinados rumbos en la política internacional, siempre se despierta la ilusión de que un Estados Unidos dispuesto a jugar en esa misma dirección podría ser decisivo. De todas maneras, la confianza en un partido que tiene por jefe a Donald Trump y que tiene prácticas como la de copar el Capitolio después de una derrota electoral, y que tiene la violencia prendida en su esencia, por lo menos en los sectores más extremos, a mí no me cabe duda que los peores peligros para los propios norteamericanos están en esa derecha cerril, en el libertarismo norteamericano están. Edgardo, voy a arriesgar una hipótesis para que sigamos pensando juntos, no ahora, sino más adelante también, ya que Lautaro me parece que dio en la tecla con la pregunta que hizo. Para mí la confluencia entre la mirada de los libertarios fanáticos de Milei, que ven en Donald Trump un líder en el cual también se pueden identificar, y la interpretación que tienen respecto de lo que hace Trump, que es medio alocada porque Trump tiene políticas proteccionistas para el Estado norteamericano, la confluencia se da por una cuestión de fechas históricas que reivindican ambos. Cuando Trump dice hagamos grande América otra vez, está pensando en el ascenso norteamericano contra Inglaterra que se dio a partir de el primer cuarto de siglo pasado, y es el mismo cuarto de siglo que reivindican los mileístas cuando dicen que Argentina una vez fue grande y después la cagaron los radicales. Sí, tenés razón. Creo que justamente con políticas proteccionistas Estados Unidos sigue remitiendo a aquella época de esplendor económico, piensa Trump, lo mismo que Milei con políticas aperturistas piensa que remite a las épocas de la Argentina granero del mundo. Estoy de acuerdo, lo que habría que hacer un esfuerzo es por trazar los límites entre ciertas subculturas que se exponen a sí mismas y que hacen que nosotros las supongamos también, sí, y verdades muy materiales y muy eficaces. Yo lo que te podría decir que eso es así, ese relato que vos acabás de hacer, bien sintetizado, es una diferencia que existe. Ahora, por sobre esas diferencias, yo te digo un dato para resumir lo que quiero decir. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está siempre en manos de la misma gente. Sí. Gobierne quien gobierne, el manejo de la economía norteamericana no se cede. Está siempre en manos de una oligarquía financiera donde se sienten perfectamente cómodos los demócratas y también se sienten cómodos los republicanos. Es decir, hay razones, las verdaderas razones de Estado de Estados Unidos no siempre están en cuestiones de orden, digamos así, ambiental, cuestiones que pueden ser sometidas a un juicio racional en el mundo. Están también sostenidas en el ser de Estados Unidos, en el ser continental y en el ser imperial de Estados Unidos. Nadie lo puede sacar de ahí, salvo que hubiera una profunda revolución en Estados Unidos que nadie que no sepa está pronosticando, pero el sentido general de la historia de Estados Unidos tuvo una continuidad muy fuerte, más allá de diferencias de orden filosófico y táctico, estratégico que han ido surgiendo en distintos momentos. Yo lo que trato de reforzar es la idea de que Estados Unidos no son dos Estados Unidos, los de los demócratas y los de los republicanos. Estados Unidos tiene una misión histórica autoimpuesta desde su propia constitución como Estado, que se explica solamente mirando el mapa de México, te das cuenta cuál es
la lógica de las relaciones mundiales que abrazó Estados Unidos desde su fundación como tal. Entonces yo creo que la cuestión es, por supuesto que también hay que apostar a que en Estados Unidos surjan como de hecho aparecen figuras y representaciones políticas. Yo tengo muy presente a Bernie Sanders, pero Bernie Sanders también simboliza una cierta imposibilidad una cierta imposibilidad de la izquierda en Estados Unidos. Porque ¿cómo perdió Bernie Sanders? Y Bernie Sanders perdió en la trampa, en el fraude de la constitución de los apoyos, que siempre presupone una hegemonía muy clara y muy terminante de los grandes grupos económicos de Estados Unidos. Entonces es muy difícil que una persona con una voluntad cierta de cambio. Después están los Obama, las personas que juegan con un brillo que no tienen, digamos, ¿no? Pero el caso de Bernie Sanders, que era, según todos los comentaristas serios, era verdaderamente una promesa, un prototipo de idea distinta de Estados Unidos en el mundo. Eso finalmente es una revolución, Pablo. Eso se llama revolución. No quiere decir que eso tenga que ser un enfrentamiento armado, pero en Estados Unidos no hay la posibilidad de una transformación, digamos así, evolutiva. Estados Unidos tiene una hegemonía interior muy sólida desde su propia, no desde su fundación, sino desde el resultado de la guerra interior posterior a la independencia. Me parece que desde yo creo que si hay que apostar a algo, hay que apostar a una expresión a la Bernie Sanders, buscando la manera de que eso pueda sobrevivir la tenaza de controles que los grandes grupos propietarios, dueños de Estados Unidos ejercen en la política. Es un camino muy tortuoso y no depende del surgimiento circunstancial de tal o cual persona, sino de una acumulación política que todavía es débil. Edgardo, te agradecemos muchísimo, la seguimos la semana que viene. Dale, gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Hablábamos con Edgardo Moca. Vamos a escuchar un poco de música. Dale.